Aquí estamos, amigas y amigos, como cada semana para conversar con ustedes, con uno de nuestros entrevistados de lujo, porque así lo es, el abogado, político, es miembro titular de la Junta Central Electoral y un gran amigo de este espacio y de quien les habla, el doctor Eddie Olivares, que sigue siendo el vocero del expresidente Hipólito Mejía. Además, dirigente importante porque ha tenido bajo su responsabilidad la coordinación de la comisión que redacta los nuevos estatutos del Partido Revolucionario Moderno y un hombre de muchas luces ampliamente conocido por el pueblo dominicano. Los hemos invitado para hablar de todo lo que ha transcurrido en estos días y que ha llamado la atención de los dominicanos. Siempre hay que hablar de la pandemia y el comportamiento y las sinuosidades que caracteriza a este virus. Hablar de un hecho trastornador para toda América Latina y particularmente para el Caribe y de manera mucho más particular para la República Dominicana, como es en el siglo XXI el magnicidio de un presidente como lo fue el presidente Jovenel Moïse de Haití, un hecho que todavía sigue estremeciéndonos. Y también vamos a hablar, cómo no, de las cosas que ocurren al interior del PRM, donde parece que comienza a asomar el viejo estilo del Partido Revolucionario Dominicano, de las tendencias y los grupos digamos, conflictivos al interior del partido. De manera que tenemos un buen plato con un buen entrevistado, el abogado Eddie Olivares. Licenciado, casi no hay que preguntarle cómo se siente, se le ve muy bien, buen mozo, joven. Gracias. Me imagino que anda más chivo que una guinea tuerta para evitar que los brazos largos de COVID-19 lo alcancen. Y te ve bien. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy contento de compartir esta conversación con el pueblo dominicano. Y muy bien, la salud excelentemente bien. Yo hace unos 3 años que no me da gripe, y en los últimos años he comprendido la importancia del sistema inmune y he atendido mi sistema inmune, ya, de modo que los virus son rechazados. Sí, son rechazados y con todas las actividades que yo he hecho en medio de la pandemia del COVID, no he tenido ningún tipo de inconveniente. Usted sabe que el sistema inmune es como una gendarmería que usted tiene ahí, una fortaleza, Sí. y según la artillería que tenga, pues así será la defensa. Penetrar a un sistema inmune que esté saludable, robusto, resulta muy difícil. Entonces ahora, en este tiempo, se valora más la importancia de la vitamina D3 para el sistema inmune. Así es. Que se encuentra libre en el gratis, sol. El sol, gratis, en el sol. 15 minutos diarios sí, de sol. Por lo menos 15 minutos de sol. Y si no, entonces la yema de huevo. Sí, si no, la complementa con en un suplemento. Exacto, la fórmula que D3. También lo resuelve, pero es fundamental. Y una yema de huevo, profesor. Sí, una yema, sí, tiene mucha. Sí. La vitamina D3 es vital para evitar contagiarse con los virus y con el cáncer también. Usted sabe que la mayoría de los dominicanos, según he leído a los médicos adultos, tienen déficit de vitamina D3. D3, sí. Me llama la atención porque el dominicano suele coger mucho sol, porque este es un país de un sol intenso. Bueno, solía tomar sol. Ya. Ya no es así. Ya no. La gente sale de la casa, se monta en el carro. Usted está pensando en la capital. Bueno, en la capital y en el interior.
ya tampoco en los campos se coge el sol tanto como antes. Y además recuerde que ahora el campo, el mundo rural está reducido a posiblemente un 20%, 25, 30%. De la población. Antes era lo contrario, Sí. antes era 70-30, había 30. Desde el 81, el censo del 81, todo eso, somos un país urbano. Todo eso influye y todavía, aún ahora en los campos, la producción agrícola se hace de una manera distinta, más automatizada, más mecanizada que ahora, y eso hace que la gente se exponga menos al sol. Y las damas, por razones de su cutis, no lo hacen. También, entonces hay una situación. Nosotros somos un país muy especial, como decía nuestro amigo don Jackie Núñez. A mí me decía una persona hace un tiempo, europeo, no recuerdo si era alemán, me decía que había pasado en el lugar donde había sentido más frío permanente era aquí, porque él en el hotel era aire acondicionado. Aire, en cada lugar donde entraba y salía era aire. Entonces con el sol, que en el caso de nosotros los caribeños tenemos el sol ahí disponible los 365 días del año, pero aquí la gente tampoco camina una cuadra. Tiene que ver lógicamente con el urbanismo caótico de nuestra ciudad. El calor también. Ellos no tienen el calor que tenemos nosotros. Sí, está lo urbano también. Es muy difícil tú caminar una cuadra que te lleve a otra. Y entonces, cuando era la ciudad colonial, Ciudad Nueva y todas estas partes sí se podía, pero eso ha cambiado. Entonces la gente no toma sol, la gente camina muy poco. Una persona que va a recorrer 500 metros, si es posible toma un carro para recorrer 500 metros. Entonces, un taxi para recorrer 2 kilómetros, 1 kilómetro. Yo conozco una anciana que nosotros por nuestro hogar nos sorprendemos de su salud a pesar de estar sobre los 90 años. Pero todos los días, entre otras cosas, usted la ve hermosamente cambiadita, sentada en el medio del jardín de su casa, tomando ese sol. Sí. Todos los días. No, y el sol llama. Fíjese, el más chiquito mío salía de una manera natural, desde pequeño, sin nadie orientarlo para eso. Es más, yo debo decir que no tenía una conciencia clara de lo que la importancia que tenía. Y él salía al patio a tomar sol. Y le gustaba. En la mañana lo hacía, los dos. Bueno, de seguro dormía bajo aire. Cuando usted duerme bajo aire, cuando despierta le hace falta ese calorcito. Es natural, igual que en el campo. Mi bisabuela, en el campo, yo recuerdo que ya en entrada en edad ya muy... ella salía y hacía así como usted dice. Bueno, fortalece los huesos. Y tomaba los huesos y sobre todo, fíjense que en el campo el cáncer era poco conocido. Era muy poco conocido. Su incidencia era... ¿Por qué? Porque la gente trabajaba en el conuco. Y para trabajar en el conuco, usted tiene que coger sol. Dice en mi campo, profesor, que Dios le da diente al que no tiene quijada. El europeo viene y eso lo valora de una manera impresionante porque no lo tiene. No lo tiene. Nosotros lo tenemos todos los días y por eso no le damos ese valor. Pero hay que decirlo, hay que tomar no tenemos la conciencia de lo salutífero que es, conforme a las explicaciones que usted nos da, y lo mismo pasa con los ríos, con las playas,
con la hermosura de un flamboyán, alias flamboyán, Sí. que eso es tan hermoso, Sí. pero muchas veces nuestros ojos, habituados a verlos, no nos detenemos en el aspecto estético Es así. del flamboyán. Profesor, hemos sido estremecidos y creo que todavía lo estamos por un hecho que nos parecía que ya no formaba parte de la carpeta de posibilidades en las sociedades modernas, que era el magnicidio. Cuando hablamos de magnicidio pensamos en África. En América se acaba de dar uno, en el Caribe, en Haití. A Trujillo lo mataron con 6 tiros. Al presidente de Haití lo mataron con 12 tiros. A Trujillo no lo torturaron, a este hombre hay evidencias de tortura. Sí. Y algunos dicen que hasta algunos ritos haitianos de muerte, como es el sacarle un ojo, supuestamente. Yo no comprendo, no tengo conocimiento sobre ese aspecto de la cultura haitiana. Y bueno, nos hemos horrorizado, pero la comunidad internacional ha sido aparentemente poco sensible. Y uno dice, ¿por qué es posible todavía eso en nuestros días? Bueno, desafortunadamente la democracia haitiana sigue siendo una ilusión, una esperanza. Avanzan un poco y entonces retroceden por igual. La posibilidad de que se produzca un acontecimiento como este en cualquier país del mundo en este tiempo son más remotas que en la década de los todavía hasta la década de los 80, 90, pero los magnicidios ocurren y pueden producirse en cualquier momento, y no importa que se trate de una sociedad, de una democracia o bueno, en la democracia menos, pero no importa que sea un país desarrollado o no. Ahí tenemos el ejemplo del último gran magnicidio en los Estados Unidos, en la gran democracia, fue el de Kennedy. Y claro está, en Estados Unidos se habían producido. Y a otros lo mataron antes de llegar. Magnicidios, empezando por el de Lincoln, sí. que fue terrible. Pero a Robert Kennedy, como tenía posibilidades de llegar, lo mataron. Sí, sí, y se podía considerar ya con... Y a Luther King lo mataron, que también, fue un magnicidio también. También. Entonces el de Kennedy, pero el primero en los Estados Unidos, el primero no, como el tercero, pero el más notable fue el de Abraham Lincoln. Exacto. Entonces, bueno, eso en los Estados Unidos, pero en Europa también ha ocurrido desde la antigua Roma, sí, desde el Imperio Romano. El más conocido, el de Julio César, cuando le advirtieron que los idus conducían a esa muerte, y precisamente en pleno llegando a un espacio sagrado como el Senado Consulto, fue asesinado. Entonces ha sido parte de la historia. En el caso de Haití, me parece que ha tenido... Hacía más de 100 años que no había un magnicidio en Haití. Increíble. Sí, bueno. Mientras nosotros tuvimos magnicidio, el de Lilis, Bombay, sí, y Trujillo. Entonces, lo que sí resultó muy extraño, un magnicidio con una característica muy singular, en el caso de Jovenel Moïse, fue el hecho de que se produjera
en su residencia. Me parece que eso no ha ocurrido. Un asalto a la residencia de un presidente y asesinarlo es un caso único. Decía un periodista en estos días, un periodista extranjero que había leído recientemente en el periódico El País, un artículo que escribió un reportero que a principios de año, cuando Moïse fue a España, le entrevistó y él le hablaba de los peligros de Haití y le decía que él, el presidente, llevaba alrededor de 6 meses que salía muy poco de su casa, sí, por miedo a un acto de violencia, porque él había denunciado en foros internacionales la posibilidad de su asesinato. Sí, sí, es verdad. Eso pudo ser la causa que llevaron a que los magnicidas ejecutaran este asesinato en la casa. Parece que ciertamente no salía y despachaba, dicen, en la propia habitación, sí, en su propio dormitorio. Imitando a Juan Uvieres. ¿Usted sabía que Juan Uvieres es en su dormitorio que despacha todo el día? Se lo pasa en su dormitorio, trabajando desde ahí. Sí, Juan, un trabajador las 24 horas del día. Sí. Y desde ahí despacha, firma documentos, dicta cartas, etcétera. Sí, pero todo indica que la razón por la que el asalto se produjo en su residencia fue porque no tenían, al parecer, la posibilidad de ejecutar eso en otro lugar porque no salía de la casa. Cuando usted conoció ese hecho en términos personales, ¿cuáles fueron sus sentimientos? No, impactante. La verdad es que conocer la noticia, pero el impacto es sobre todo por la forma como se produjo. Ya. Un comando a asaltar la casa de un presidente, no encontrar resistencia. Sobre todo eso. Esa parte. Entonces, sí. Fue algo que todavía no sabemos cuántos soldados había, porque no se ha dicho, cuidando la casa del presidente. Sí, entonces ya ahí el impacto fue las propias autoridades, la propia seguridad participó en la conspiración y permitió que asaltara a este hombre y lo asesinara. Bueno, siempre es así. Recuerden que ese fue el papel aquí del teniente Amado García Guerrero. No enviar la seguridad que solía enviar cuando Trujillo fuera a San Cristóbal. Sí. Y por eso no se encontró a nadie, ningún obstáculo en el camino para en la hoy 30 de mayo atacar a Trujillo. Sí, es verdad. Pero en este caso tenía que haber una seguridad permanente en la casa. Y sin embargo, esa seguridad se apartó. Porque parece que conocía del plan, se replegó. Sí, y creo que está preso el jefe de esa seguridad. Sí, está detenido. Detenido, no lo tienen todavía encerrado, pero está retenido y otros. Y no puede salir de aquí. Y otros miembros de ese cuerpo de seguridad presidencial. Pero la sorpresa realmente fue esa. Yo pienso que independientemente de que no era un presidente popular, porque se decía que él mismo fomentó. Él era un hombre decente. Pero extrañamente se dice que de alguna manera él permitió o no hizo nada para detener ese proceso de violencia que se iba produciendo cada día más con las pandillas y todas estas cosas. Aún así, aunque él también hizo algo que siempre termina mal, su mandato había vencido. Sí. Y entonces toma la decisión para gobernar por decreto y extender el mandato de anular el Congreso Nacional y entonces gobernar por decreto. Todos esos había perdido legitimidad. Claro, no tenía legitimidad, y a pesar de ello
se impone y plantea reformar la Constitución en una circunstancia que no eran favorables y sospechosa para la sociedad, no tenía ese apoyo. Yo pienso que... Y además surgió bajo el amparo de Martelly, claro, un presidente que, aunque fue electo con buenos votos, había devenido un presidente impopular, sí, totalmente impopular, y acusado de la comisión de grandes hechos de corrupción. Así es. Yo pienso que ese es un... No la tenía todas consigo. Pero parece ser que Martelly ya se había apartado. Bueno, es lo que parece ser. Bien, vamos a un segmento comercial para regresar y venir a la escena local. Sí. Licenciado Eddie Olivares, nuestro entrevistado, ¿usted no teme que en su partido, el PRM, regresemos a los días de las facciones que dividieron en grupo y que Euclides bautizó como una confederación de partidos? Y yo digo que ese bautizo le corresponde al compañero Osvaldo Santana cuando era analista político, reportero y analista político del periódico Hoy en aquellos años de Antonio Guzmán y de Jorge Blanco, sobre todo de Antonio Guzmán. ¿Usted no teme que Ramón Alburquerque por un lado, Guido por otro y el expresidente Hipólito Mejía por otro, cada uno con un rifle lanzando contra el gobierno y criticando medidas y marcando distancia con funcionarios públicamente, etcétera, eso devenga de nuevo en una lucha de facciones? Bueno, los partidos políticos tienen su origen en las facciones, por cierto. Y en el caso de los partidos de masa, los partidos escoba, bárrelo todo, para buscar los votos y ganar las elecciones. En el caso de esos partidos, siempre existen las corrientes. En el PLD, por ejemplo, de don Euclides Gutiérrez, estaba la OTAN. Y la OTAN... Bueno, la OTAN era un grupo ya orgánico. Bueno, pero fue orgánico, estatutariamente no existe no, eso. No, estatutariamente entonces, no. Era un grupo de incluso facto. El presidente Fernández lo denunció al salir de ese partido. Claro, con influencia de facto. Porque ellos eran dominantes. Primero cocinaban los proyectos ahí, después lo llevaban al comité político. Lo que iba al comité político tenía primero que ser aprobado por la OTAN. Ese es el PLD de Euclides. Sí. Entonces, pero eso se vio el daño que le hizo al PLD. Pero eso existía hace muchísimos años. Una élite se enquistó. Pero existía hace muchísimos años. Entonces Pero recuerde que en los últimos 2 años de gobierno del presidente Fernández, el presidente Fernández se zafó de la práctica que tuvo en su primer gobierno, de que sus decisiones gruesas de gobierno, de política y de designación, él tenía primero que llevarlo al comité político. En los últimos 8 años nunca fue así. Danilo. Leonel. Leonel. Sí, Leonel. Leonel del 96 al 2000. Llevaba todo. No lo obligaban. Sí. Era un gobierno de partido. Sí. Él se dio cuenta de eso cuando estuvo en la oposición, y cuando regresó al gobierno, que tuvo 8 años, él jamás consultó a la dirección de ese partido para tomar decisiones que él argumentaba que eran de Estado, no de partido. Bueno, hay que ver cuáles eran esas decisiones. Pues cuando habían decisiones muy importantes, el comité político seguía siendo decisivo. Pero después de... Se reunía permanentemente. Pero después y él iba a las reuniones. Él iba a las reuniones. Entonces él estaba ahí sentado. Pero las decisiones ya estaban tomadas, o él las tomaba. Bueno, él las tomaba y la propia OTAN, él lo verbalizaba. Pero la sometía, las discutía. En sus reuniones privadas él verbalizaba eso. Sí. Que eso era una aberración desde el punto de vista del Estado. Bueno, pero él la discutía como quiera. En el caso del presidente Medina, parece que tampoco ya al final era
decisivo el tema. Sin embargo, el partido, cuando tenía que tomar decisión, la tomaba en el comité político. Recuérdese aquel escenario en el que la primera dama, entonces, doña Margarita, tenía la posibilidad de convertirse en candidata y el comité político decidió que no podía hacerlo. Si no entiendo mal por esa argumentación que usted hace, usted está defendiendo lo que hace Ramón Alburquerque, lo que hace Guido Gómez y lo que hace el expresidente Mejía. No, yo le estoy diciendo que en cualquier partido de masa existen corrientes. Eso es algo bueno, pero normal. estas no son corrientes. Desde son, el origen del partido. Prácticamente actividades proselitistas. No, tampoco. ¿Cómo no? Los tres aspiran a regresar al poder. No, proselitismo es el que se está haciendo al interno en el Partido de la Liberación Dominicana, donde se abrió la precampaña. Ahora, en el caso del PRM, el partido está funcionando perfectamente unido. No están operando las tendencias en este momento porque el presidente Mejía en el caso de su corriente interna prácticamente la ha congelado y se pero supone que sus pronunciamientos no dicen eso. Claro que sí, el presidente Mejía ha sido, yo no puedo, no estoy hablando porque o sea, no soy vocero del presidente Mejía desde la... ¿Ya no? No, porque a partir de las primarias del partido, después que pasaron las primarias, ya yo lógicamente dejé de ser yo no vocero. sabía, perdone, que entonces, le estaba dando esa vocería sin tenerla. Bueno, pero fue un honor para mí. Sí. Además, mis relaciones con el presidente se mantienen un vínculo de afecto personal y eso para mí tiene mucho valor. Pero en el caso del presidente Mejía, el presidente Mejía ha sido un gran colaborador de su gobierno, que es el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que encabeza el compañero Luis Abinader, y han tenido una comunicación permanente. De modo que en ese caso no existe ningún tipo de inconveniente ni ha existido, todo lo contrario. El presidente Mejía ha estado al lado del compañero Luis y el compañero Luis consulta constantemente al presidente Mejía, de modo que es un colaborador, como debe ser un expresidente con el gobierno de su partido. En los otros casos son manifestaciones a las que tienen derecho los compañeros, pero en el PRM no existe en este momento ningún tipo de conflicto interno más allá de lo normal en cuanto al derecho a la libertad de expresión que tienen los compañeros como ciudadanos que son de la nación. ¿Y esa libertad de expresión debe cultivar la disidencia con el Poder Ejecutivo? No, es que yo no veo tal disidencia. En ninguno de los tres. Son planteamientos que se hacen sobre temas, por ejemplo, el tema de las designaciones de los compañeros del partido. Es un asunto que es normal. Yo, por ejemplo, he planteado que los PRMistas deben pasar a formar parte del gobierno y que... Pero están en el gobierno. No están. ¿Cómo que no están? No, claro que no. Por eso era la misma bandera que levantaban cuando Antonio Guzmán y cuando Jorge Blanco. No. ¿Van a levantar de nuevo esa bandera? No, es que esa bandera no se levantaba. Pero van a levantar de nuevo esa bandera de que no están en el gobierno. No, es que no están en los gobiernos de don Antonio. Salvador era distinto. En este caso estamos hablando de que quizá un 10-12% de la administración pública está ocupada por PRMistas. Ahora. Sí, claro que sí. Entonces es necesario que los compañeros y compañeras del partido pasen a ser parte de la administración pública.
no sencillamente por tener un empleo, sino porque ellos son los que están comprometidos con el éxito de este gobierno, que es su gobierno. Hacer un gobierno exitoso, integrado por militantes del partido de la oposición, resulta muy cuesta arriba. Entonces, además, nosotros somos un partido programático. Pienso que el programa de gobierno que se le ofertó al país fue el más completo. El partido se empeñó en hacer ese programa de gobierno. Usted no ve el peligro de facciones, de grupos. Fue un programa de gobierno excelente, y para hacer realidad ese programa de gobierno deben estar también los funcionarios del gobierno y los empleados públicos, y esos que podrían ayudar desde la administración a que ese programa de gobierno se cumpla son los PRMistas y las PRMistas. Por lo tanto, deben pasar a formar parte de la administración pública. Ese es un tema que lo plantea y que no tiene nada en contra ni del gobierno, y mucho menos de cuestionamiento más allá del interés del partido. De eso se trata, pero en el gobierno no ha tenido mayor inconveniencia en relación con el partido. O sea, que usted no ve ese peligro. No, no existe ningún peligro, todo lo contrario. Ni los ve como francotiradores. No, todo lo contrario. Yo pienso que ha sido ejemplar la armonía y el comportamiento del partido, sus dirigentes altos, medios e intermedios con el gobierno. Fíjese que a pesar de que ha pasado un año, la dirección media e intermedia del partido han soportado estoicamente el hecho de no haber podido formar parte del gobierno, y están ahí la gente. De modo que todo lo contrario, en el PRM hay armonía plena. Bueno, es una gran noticia, porque alguna gente comienza a ver ese peligro, porque incluso los tres que le he mencionado suelen usar palabras duras contra funcionarios determinados, y uno sabe, por ejemplo, cuando se critica al canciller de manera abierta y de manera casi destemplada, eso es como dicen los chinos, el famoso proverbio chino: tirarle a la acacia para darle a la morera. No, pero ese es un planteamiento. Como no se le puede criticar, no es lo usual, no es lo acostumbrado, directamente una decisión al presidente, se discute en la persona de un ministro presidencial. Bueno, pero eso es parte, y el derecho a expresarse de un... Por ejemplo, en el PRM ahora en el gobierno se critica y se objeta mucho la presencia del ministro Macarrulla. Sin embargo, cuando fue nombrado jefe del gabinete del presidente, todavía ni siquiera había habido elecciones, Abinader, y él dirigía los trabajos del gabinete del candidato, nadie le criticó, nadie lo vio mal. Bueno, pero tampoco en el PRM que lo están criticando. Sí, hombre, nos critican en mucho por debajo, ¿cómo no? Bueno, pero pero el PRM, eso es natural en cualquier tipo de conglomerado de la sociedad. Eso es normal, es natural. Usted tiene simpatía por alguien, otro no la tiene, eso es normal. ¿Usted ve que el gobierno va bien, a juicio suyo? Bueno, los dos principales desafíos del compañero Luis Abinader al llegar al gobierno en medio de la peor pandemia de los últimos 100 años, era el de, primero, superar la crisis sanitaria, enfrentar la pandemia. Y lo ha hecho bien. Yo pienso que nadie, independientemente de que sea opositor o no, razonablemente puede negar que el presidente, el compañero Luis, ha hecho un gran trabajo en relación con el tema
de la crisis sanitaria y que de una manera oportuna, a tiempo y producto de un gran esfuerzo, el país tiene suficientes vacunas como para que sean inoculados prácticamente todos los dominicanos y dominicanas. Eso hay que reconocerlo. El manejo de la crisis excelente en lo que tiene que ver con este proceso tan complejo. ¿Y cuál otro desafío? Y el desafío de la economía, sin lugar a dudas, que venía siendo afectada desde el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, 16 años consecutivos en el poder, el control absoluto de todo el Estado, y la economía se había venido resintiendo, y entonces esto se ha incrementado más por la recesión mundial que tenemos como consecuencia sobre todo de la pandemia. ¿Y dónde piensa usted que el presidente no ha sacado buenas notas? ¿Él? ¿Dónde piensa usted que el presidente no ha sacado buenas notas hasta ahora? No, yo no veo... Entonces, ¿usted ve qué pasa? Aunque no, bueno, usted me mencionó dos casos donde aparentemente el presidente liberaba las materias, pero parece que las otras las deja para junio con 60. No. Estamos mencionando las dos más importantes. Las dos más sobresalientes. Esos son los dos desafíos principales. Los dos grandes temas. Primero es la salud del pueblo. Luego hay que manejar la economía para que el barco pueda seguir navegando su rumbo. Entonces, esas dos son las principales. Las otras son accesorias. Y yo pienso que han ido muy bien. Él ha tenido una conexión permanente con el pueblo, con su pueblo. Eso es importantísimo para manejar una crisis como esta. Y creo que va caminando bien en ese sentido. Y vamos a ver, porque va a cumplir un año ahora el 16 de agosto. Muchas gracias. Vamos a otro segmento comercial para venir al tramo final de esta interesante entrevista con el abogado y político Eddie Olivares. Licenciado, bueno, la pandemia sigue entre nosotros. Ya algunos expertos internacionales habían dicho que, particularmente el presidente de Francia, que el mundo tenía que acostumbrarse, los franceses, a vivir con pandemia, y eso lo acaba de repetir el ciudadano presidente aquí. No sé si es una resignación ante ese movimiento oscilante que tiene la pandemia, ¿no? De que baja y sube, baja y sube. No sé si es resignado ante ese hecho o un gobierno que se ha pasado un año, como usted acaba de decir, bregando con una enfermedad y con poco espacio para desarrollar otras cosas, sobre todo su programa de gobierno. No sé si la decisión del presidente es, bueno, hasta aquí la pandemia será mi prioridad una, y a partir de ahora pues voy a mirar, a partir del segundo año, otros hechos. ¿Cómo piensa usted en su valoración? ¿Usted cree que las medidas últimas, casi de liberar todo, de reducir a su mínima expresión el toque de queda y limitarse a unas exhortaciones en un país donde más de la mitad de la población todavía está sin vacunada, aparentemente por decisión propia, porque vacunas tenemos para dar? Sí, eso es así. Bueno, yo pienso que mantener un país en toque de queda durante más de un año. Así es, de marzo a marzo. Sí, es muy difícil. Un año y 3 meses. Para un país sostenerse de esa manera resulta muy difícil. Fíjese que los países desarrollados, los principales, han abierto, y cuando han tenido que cerrar, han cerrado. Conforme se vaya desarrollando el virus, su manejo, conforme hayan rebrotes
que siempre se dijo y la O sea, usted es partidario de que cuando advirtió, aparezca un rebrote se maneje, pero que la cosa siga. que vuelva después. Porque usted no puede tener cerrado el país durante tanto tiempo con un toque de queda que ayuda, pero que al final de cuentas no es una panacea. Si tú me dices, bueno, el toque de queda automáticamente resuelve todo. Bueno, pues vamos a estar en toque de queda. No. Pero si no lo resuelve todo, muchos. Claro, entonces yo pienso que el manejo ha sido bueno. Ya prácticamente no existe el toque de queda porque a la 1 de la madrugada solo los discotequeros sí, que amanecen, algunos notámbulos, ¿no? Los discotequeros que amanecen hasta la 1, sí. bueno, pero ese es un segmento muy pequeño de la población. Entonces yo pienso que prácticamente no tenemos toque de queda. La gente tiene que comportarse acorde con lo que requiere el momento. Tiene que haber una educación, una campaña institucional permanente en relación con el tema, una orientación efectiva permanente. Si en algo debería el gobierno hay bastante pagar promoción. Si en algo debería el gobierno tener publicidad, invertir en publicidad, es en eso el tema del COVID. En eso recordarle a la gente que se vaya a vacunar. Claro, y recordárselo, y seguimiento, y las autoridades también un seguimiento con las personas. ¿Usted es partidario, por ejemplo, de que las empresas cuasi obliguen a sus empleados a vacunarse para mantener sus empleos, tomando en cuenta que en mi campo se dice que una mala red daña a un ganado? Sí, yo pienso que hay que hacer todo lo posible para que la gente se vacune. Pero yo soy un hombre de pensamiento progresista y no creo... Pero usted no puede poner muchas excepciones, porque usted ha dicho que hay que hacer todo lo que hay que hacer. Todo lo posible. Y hay manera de insinuar, dentro del respeto a los derechos de la gente. Bueno, pero aquí todo lo que sea necesario. Aquí también algunos argumentan el principio en función de la mayoría. Claro. Que es un principio jurídico muy importante. Sí, pero realmente lo que se ha demostrado es que cuando una persona se ha puesto las 2 dosis, tiene muy poca posibilidad. ¿Usted se puso la tercera? No me la he puesto todavía. Pero en su momento tiene la posibilidad esta persona tiene la posibilidad, sin lugar a dudas, de sobrevivir a la enfermedad. Para que eso no ocurra, tiene que tener una situación muy difícil, muy comprometida, un descuido, una situación muy difícil. Si usted tiene las 2 dosis, si usted no se ha puesto las 2 dosis, usted corre el riesgo de perder la vida con esta enfermedad. ¿Usted es partidario de que se vaya casa por casa? Bueno, sí, eso funcionó muy bien. Yo pienso que esta etapa debería ser ir a hacer una vacunación comunitaria, como se hizo. Algunos médicos están abogando que con relativa urgencia ya es tiempo de comenzar a vacunar a los grupos humanos no documentados que están aquí, en una obvia alusión, primero a los haitianos y segundo a los venezolanos. Sí, debería ser. Es que debería abrirse la puerta para que todos, y creo que eso se ha hecho, se ha planteado que todo el que se acerca, todo el que acude a vacunarse. Pero muchos tienen temor a que ahí aparezca la camiona. No, hombre, no, porque aquí no hay esa persecución de esa manera. No es verdad que va a aparecer migración en un centro de vacunación, eso no es verdad. Entonces es un tema humano. Sí. El virus no pregunta si usted está ilegal o está ahí o no, si usted es extranjero o es dominicano. Entonces él no pregunta. Entonces todo el que vive aquí debe vacunarse, y yo pienso que en ese sentido la campaña también tiene que orientar sobre eso. ¿Y la muchachada, usted piensa que renunciará a su teteo? No. ¿A usted le gusta el teteo?
No, yo no, porque yo por naturaleza, no, Usted es no un soy. hombre joven todavía. Sí, pero yo nunca he Usted sido. debe de rapear bien. No, no, yo podría cantarle un rap, Sí. pero yo nunca he sido muy de fiestas. ¿No le gusta el pero, teteo? No, porque yo me divierto de otra manera, ¿no? Entonces, de toda manera. Pero más allá de su gusto, ¿usted piensa que los muchachos van a aprender de las lecciones que no serían humanos, no serían humanos? no, y menos O caribeños, sea, van a repetir sus errores. igualito. Y los errores de los muchachos amigos que están en el cementerio. No importa, No importa. porque el sentido humano es el desafío de las cosas. Sí. Mientras sea prohibida, mientras más prohibida, más la disfrutan. Y en la juventud usted se cree un superhombre, Ya. un semidios, que no se le pega nada. Ya, entonces no se puede tomar algún tipo de medida a favor de esa muchachada que está enclavada en su edad sin mirar más allá. No, ya ahora que se ha abierto hasta la 1 de la madrugada, ya... ¿Usted piensa que va a disminuir el teteo? Claro que sí. Y cuando se abra totalmente, disminuye. Y el que va a una fiesta, va, pero el que va a una fiesta y el dueño porque el hecho de que exista un toque de queda no exime al negocio, al bar, al restaurante, a la discoteca, de respetar todo lo que tiene que ver con... Sobre todo con los lugares su donde la funcionamiento. fuerza del orden tiene una presencia muy escasa. Claro, porque hay una confusión de la gente todavía, aún a más de un año, que la gente relaciona el toque de queda de una manera total con el estado de emergencia. El estado de excepción, el estado de emergencia, es una cosa. Ahora, dentro del estado de emergencia, Exacto. En función de la disposición de la Constitución, usted puede restringir la libertad de tránsito y la libertad de asociación, que son dos derechos humanos de primera generación, pero el constituyente autoriza al gobierno a restringirlo, pero para poder hacerlo tiene que ser sobre la base de una disposición del primer poder del Estado, que es el poder legislativo. Entonces se declara el estado de excepción, y dentro del estado de excepción el presidente tiene la potestad para restringir esos dos derechos humanos, pero usted puede mantener inclusive el estado de excepción y tomar decisiones en el ámbito de la salud que todo el mundo tiene que cumplir y que de todas formas están ahí contemplados, o sea, que no dependen del toque de queda. Esa de que eventualmente en una circunstancia X la aplicación de la vacuna sea por obligación. Obligar a la vacuna ya es un tema que requiere mucho más profundidad en lo relativo, una valoración, porque ahí existen factores que van desde las creencias religiosas y todas esas cosas, pero yo lo que sí pienso es que hay que... oficialmente no hay ninguna creencia religiosa, oficialmente no, pero de hecho sí. Pero las creencias no tienen que ser oficiales. Bueno, pero es a la que se está obligado. Sí, pero no son oficiales. Entonces... Hay mucho de ideas religiosas negativas sobre la vacuna. Que también son derechos de las personas. Las religiones no son oficiales. Sobre esa base, aquí tenemos la Iglesia Católica por el concordato, pero entonces es la iglesia oficial, es la religión del Estado. Pero la religión del Estado
sobre la base de ese concordato. Pero, por supuesto, Si no existiera el desde concordato, la no primera sería. Constitución aquí ha habido libertad religiosa. Claro que sí. Aquí nunca ha habido periodos de grandes persecuciones. No, aquí Los no. testigos de Jehová en ocasiones han recibido persecución, Pero eso ha sido pero el Estado trujillista se basó más en que ellos, por razones doctrinarias, Claro. no rinden honor a los símbolos patrios, No, y además, ni van a la guerra. Trujillo tenía el servicio militar obligatorio. pero era por razones ideológicas en una dictadura. En democracia nunca ha ocurrido eso. Ya. De modo que aquí ha habido en ese sentido plena libertad. Y por el contrario, las religiones han tenido un rol sumamente importante en los asuntos del Estado, la Iglesia Católica. Ya. ¿Usted piensa que vamos a salir bien de esta libertad que tenemos ahora o tiene algún tipo de aprensión tomando en cuenta lo ocurrido en otros países? En relación con De que vamos a salir bien de este periodo de apertura, casi total, o usted piensa, porque el mismo presidente dejó entredicho que él tiene una partecita de su agenda, el tema de que haya un rebrote. Es que tiene que ser así, porque la práctica ha demostrado. ¿Usted piensa que en la posibilidad de un rebrote? Puede haber un rebrote. Quizás no, pero puede haber. Pero no se bueno, puede. Usted me ha contestado sí, ¿no? Y que, eso también. No, tipo Cantinflas, pero no, es que no se puede descartar. Este virus es sumamente complejo, contagioso y muta. Entonces, fíjense las mutaciones que se han producido, escapan al control humano. Bueno, pero hasta ahora, a decir verdad, la OMS ha dicho no ha habido ningún tipo de mutación que haya que hacer nada distinto a lo que se está haciendo. Exacto, es así. Entonces, pero no se puede descartar la posibilidad de los rebrotes. Los rebrotes son parte del proceso complejo de superación de una pandemia. Ya finalmente, para una simple puntualización suya, que siempre es de gran valor, por sencilla que sea, esta pandemia ha venido a demostrar la importancia de un organismo como las Naciones Unidas, con todos los aspectos críticos que pueda tener, porque quien ha liderado el qué hacer es una agencia de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud. Sí, hay que reconocer que ha hecho un gran trabajo. Lo que las Naciones a pesar de Donald Trump. Bueno, lo que las Naciones Unidas, sí, a pesar de Trump y el amigo Bolsonaro, lo que las Naciones Unidas no ha podido lograr es garantizar ni siquiera en una situación tan trágica para la humanidad un poquito de igualdad. Exacto. Fíjese pero cómo, ha logrado algo al final. Fíjense cómo los grandes sí. Fueron los primeros que tuvieron acceso sí. a las vacunas. Particularmente Estados Unidos. Y fíjense cómo para las grandes farmacéuticas todo esto es un negocio sin importar la parte humana. Así Ni es. siquiera en esa situación. Entonces, la desigualdad se manifestó como el monstruo gigante que absolutamente nunca Naciones Unidas ha enfrentado. Ahí hay de todo, porque hay que decir que China, que debía tener otros ojos, en el caso nuestro ha sido nuestra relación para los fines de la dosis de vacuna ha sido positivo, pero no ha dejado de ser un buen negocio, porque es la más cara del mercado. Sí, es que es un negocio. Los imperios o las grandes naciones operan sobre la base de sus intereses. No les importa el destino de los demás, son sus intereses. Esa es la tragedia humana. Nos faltó el tema de Cuba, pero ya yo tendré la oportunidad de tenerlo por acá. Siempre es importante recibir sus opiniones de un hombre que está, como se dice en el lenguaje del boxeo, en el inside, en la parte de adentro, viendo las cosas y también, por supuesto, viendo lo que ocurre fuera
y haciendo los análisis que se desprenden de una vida ya de ¿cuántos años tiene usted en la política? Es que yo empecé a los 12 años. Usted es muy precoz, 14 años. muy precoz. ¿Cuántos años tiene? No, son muchos, son más de 40, porque yo era dirigente de la juventud a los más 14, de 40 años en la vida política. A los 14 años era dirigente, a los 17 años era dirigente sindical. Se acumula, a los 17 yo entré a trabajar. Una gran experiencia. Sí, yo entré a trabajar a los 16 años a telecomunicaciones, 16 años y 3 días. Y entonces fui sindicalista ahí, en la asociación. Y o sea que toda mi vida y siempre buscando participar y aportar. Muchas gracias, licenciado Eddie Olivares, siempre su generosidad para estar con nosotros, y apreciamos mucho sus opiniones y sus valoraciones sobre los hechos y los acontecimientos locales e internacionales. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.